Queridos fieles de nuestra comunidad diocesana de Socorro y San Gil, estamos en el programa Siempre en Domingo, que solemos transmitir por la emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro, por las emisoras que trabajan en nuestras parroquias, a todas estas emisoras y a todos los oyentes de ellas que son muy asiduos y en este programa a escucharlo siempre en domingo, un saludo especialísimo. Pero el saludo es cuaresmal. Recordemos que estamos camino de la Pascua. Nuestro Señor en el Evangelio que estamos siguiendo y proclamando, que en este día corresponde a San Juan, nos invita a seguir con Jesús en esta peregrinación, porque es con Él que sube a Jerusalén desde Galilea. Recordemos que el primer domingo de Cuaresma estuvimos con Jesús en su retiro al desierto y allí fue tentado por el demonio. El domingo anterior estuvimos con Jesús y acompañado de sus apóstoles, a quienes invitó al monte Tabor a orar, y mientras oraba se transfiguró en la presencia. El misterio de la transfiguración en el monte Tabor. Y hoy, ¿qué nos espera? Jesús sigue subiendo a Jerusalén, como dicen los evangelios. Y hoy la escena que nos describe el evangelista San Juan es muy especial. Los que quieren explicar en qué consistió esta escena, este pasaje del evangelio, como así lo titula el Papa Benedicto XVI en uno de sus tomos de Jesús de Nazaret, en que él hizo la vida, la historia de Jesús. Y el segundo tomo está dedicado precisamente para estos acontecimientos previos a la Semana Santa y todo lo que nosotros celebramos en la Semana Santa para terminar con la Pascua. Entonces, el pasaje de hoy lleva un título que se llama la purificación del templo. La purificación del templo. Escuchemos cómo es el texto del Evangelio para tratar de entender en qué consiste esta purificación del templo de Jerusalén. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, queridos hermanos, en este tercer domingo de Cuaresma, en el que podemos decir, siguiendo el camino cuaresmal, estamos dando, como es tercer domingo, el tercer paso en este camino de la Cuaresma. El primero fue con Jesús en el desierto, el segundo fue con Jesús en la transfiguración, y este tercer paso es en el templo de Jerusalén.
¿qué escena hay allí que encuentra Jesús en el patio de los gentiles? Bueno, no era el Sancta Sanctorum, o sea, lo más sagrado del templo. Tampoco debemos entender que era en la construcción del templo de Jerusalén es un lugar muy amplio, con muchos recintos, patios, como así se llaman, en donde, como en el que Jesús encuentra a los vendedores de palomas y a los cambistas de las monedas, pues era un lugar en que estas personas tenían permiso para hacer esos trueques. ¿Por qué? Porque obviamente en el templo de Jerusalén y en el Antiguo Testamento todavía se adoraba a Dios a través de los sacrificios de animales. Y por eso tenían que llevar los animales para venderlos, los que necesitaban para el sacrificio, los corderos. De ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a esos corderos tenía que reemplazarlos un cordero, que fue el que precisamente nos trajo las profecías de Isaías, de Jeremías, y que en la Semana Mayor, cuando hablamos ya de la muerte antes de la resurrección, que la resurrección 3 días después de su muerte, como él lo prometió, hoy precisamente hablaba de que cuál signo, le preguntan los fariseos, las autoridades, con qué autoridad hizo eso, de tumbar las mesas, de sacar a aquella gente, de que el templo lo habían convertido en un mercado. Era un mercado, claro, porque tenían que hacerlo, pero ya se estaban abusando de estas costumbres para celebrar el sacrificio, y el templo no es para eso. Nuestro Señor purifica el templo con este acto en que Él rechaza lo que aquella gente estaba haciendo, y entonces por eso dice: este templo yo lo destruiré y en 3 días lo reconstruiré. Ese era el signo que daba, o sea, su pasión, su muerte y su resurrección. Porque ¿quién es el cordero del sacrificio? Cristo. ¿Quién es la víctima del sacrificio en el nuevo templo? Jesucristo. Y el evangelista San Juan dice que cuando Jesús habla de destruir y de reconstruir el templo en 3 días, se refería al templo de su cuerpo. Aquí está la transformación de un templo material en un templo espiritual. Cada persona humana, como hijo de Dios, por el bautismo, es un templo, es un santuario. Tiene una dignidad como hijo de Dios que hay que respetar. Y eso es lo que quiere decir santuario y templo, algo sagrado, que se refiere al cuerpo de Jesús, muerto, pero luego resucitado. Nuestro Señor reconstruye el templo antiguo, y lo convierte en un nuevo templo. Esa es la relación profunda que hay en el Antiguo Testamento y el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Porque si el Antiguo Testamento se sellaba con sangre de machos cabríos, de corderos, el Nuevo Testamento, la nueva alianza, se sella con la sangre de Cristo. De ahí nace y brota el sacrificio eucarístico, en donde precisamente se celebra en el templo, y por eso el templo es casa de Dios en el Nuevo Testamento, en nuestra Iglesia católica, porque en este templo se celebra el santo sacrificio de la misa. Recordemos que estamos en el año eucarístico por excelencia, de la celebración de los congresos eucarísticos parroquial, arciprestal y diocesano. Congreso quiere decir aquí congregación, congregarnos todos alrededor de precisamente el cuerpo muerto y resucitado de Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado del sepulcro al 3er día. A ese misterio llamamos el misterio pascual, y a ese misterio nos estamos preparando durante el tiempo cuaresmal. Que nos preparemos también para celebrar estos encuentros con la comunidad en los distintos ámbitos de la celebración del Congreso Eucarístico Diocesano. Recitemos esta oración para terminar nuestra reflexión en este
programa Siempre en Domingo. Señor y Padre, gracias al bautismo nos has constituido como pueblo santo, elegido y como sacerdocio real, lo dice el apóstol San Pedro, para proclamar tu alabanza en medio del mundo. El templo de Jerusalén ya no existe, no lo necesitamos. En medio del mundo, pues hay un nuevo templo, que es cada uno de nosotros, consagrado en el bautismo por la gracia del Espíritu Santo, cuando en el que es bautizado se pronuncia la fórmula que lleva efectiva la gracia en la transformación de ese cuerpo físico en un templo espiritual por el Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, que con nuestra palabra proclamemos tu obra y con nuestra vida exaltemos tu gloria y tu misericordia. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso para todos ustedes y sus familias, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo.